nombre original de la conferencia y las capacitaciones que vamos a dar con Joaquín mañana y pasado para docentes, para trabajadores sociales y profesionales en general, tenía un significado entre alegre, pero a su vez medio melodramático, que era cómo vivir en Neuquén y no morir en el intento. Juro que ese era el nombre. Le pregunto a Joaquín, ¿qué te parece? Y él, que con el tiempo, en vez de ponerse más rígido, al contrario, se pone más amplio, dice, bueno, por un lado el apellido está bien acartonado y por otro lado con el nombre, con el título de la charla lo desacartonamos. Pero bueno, ¿y sabe por qué le pusimos cómo intervenir en la realidad y no morir en el intento? Porque en lo personal me siguen atravesando circunstancias que a lo mejor a ustedes les debe ocurrir y que tiene que ver con esto de cierto grado de temor a emitir opiniones. Una de las cosas muy notorias que motiva también esta conferencia de Joaquín Pichón Rivière, yo soy Antonio Miglianelli, perdón, porque al menos para trabajar en la realidad que nos circunda, a mí está bien, vivo en la Argentina, pertenezco a la especie humana, pero mi realidad es neuquina. ¿Cómo hacemos para poder sobrellevar esta cuestión de la descalificación por el pensar distinto? Una descalificación en la cual no le está dando entidad a la otra parte cuando uno cuando recibe, mejor dicho, la opinión de otra persona, y que genera no solamente el rechazo, sino que se invalida a la persona, porque si uno no acepta la opinión del otro, si uno no entronca el pensamiento de la otra persona, no le está dando existencia, y como decía Pichón, es decir, somos seres que necesitamos interactuar, y aparte uno existe en tanto el otro existe, si no yo no existo. Y acá una de las características es esa, lo digo por experiencia personal, tanto en la militancia como en las actividades que uno lleva en forma cotidiana. Es característico esto de, a lo mejor, vivir permanentemente en conflicto sin que llegue a ser tan dramático, pero cuando se plantea un hito de decir no coincido, es como que se terminan las relaciones y empieza la descalificación. Yo lo atribuyo, por ahí vos, Joaquín, lo podés entender mejor, yo lo atribuyo como dogmatismo, sectarismo, intolerancia. Si uno está seguro de las cosas que habla y de las cosas que opina, uno puede arrimarse a la otra parte y decir, mira, no coincido con vos, pero respeto tu postura, vamos a comer un asado ahora. No es lo usual acá esto, no es lo usual, no es lo cotidiano. Hay una denostación permanente y la puja de sectores. Yo a veces me gusta recorrer a través de internet el mundo y le puedo asegurar de que no en todas partes del mundo a esta hora hay un piquete, hay un corte de ruta, hay una toma de edificios, hay toma de rehenes. Es decir, como que nos hemos acostumbrado o que se ha naturalizado vivir con un conflicto que tiene visos dramáticos y a veces trágicos. Por ahí, para no robarle mucho tiempo a Joaquín, que es el convocante, ¿no? Me hace acordar, ¿vieron esta experiencia? Que es una experiencia científica, no es un invento, esto de la experiencia de la rana. Si uno pone una rana, lo comento para aquellos por ahí que no lo sepan, porque se dan dos cosas, la rana y el escorpión. Si uno pone en una fuente fría una rana, con el fuego de a poco,
van nadando, 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 y se termina cocinando pero nadando. En cambio, si uno pone agua hirviendo y pone una rana, salta. Bueno, me da la impresión que nosotros estamos adormecidos, alienados, porque nos han vacunado, entre comillas, con esto de a poquito ir calentando el agua. Decía lo del escorpión, ¿no? En el medio de la rana y el escorpión, porque es como que nosotros nos hemos acostumbrado a, bueno, no puedo con mi esencia, soy quilombero y me gusta hacerlo, y soy así y no puedo cambiar. Bueno, de este es un poco la idea de tratar de aportar. Obviamente en una charla no hay ninguna actitud mesiánica y no hay ninguna intención de pontificar y dogmatizar, que es otro de los problemas serios que vemos en nuestra vida cotidiana, los dogmas, la intolerancia del diálogo que es así, no es así. Simplemente son posturas, no se pretende, al menos de mi parte, ofender a nadie ni pretender menoscabar la opinión en este caso de auditorio. Simplemente tratar de decir, bueno, a ver cómo entre todos podemos ir cambiando, porque yo no creo que estemos viviendo bien, sin hacer esto tampoco un gran alboroto con el concepto. No creo que vivamos bien, no creo que sea sano vivir así. No creo que la resignación a estas cuestiones de la vida cotidiana, a veces nos tratan a nosotros, a los setentistas, de nostálgicos, pero en los 70 queríamos la felicidad, queríamos un mundo feliz. Equivocados o no, algunos con los métodos, otros no, pero queríamos un mundo feliz. Y hoy en día hablar de felicidad es una palabra que hasta suena como cholula. Bueno, el motivo en el marco de la inauguración del CIPS, que por suerte ya llegó Belén con el Power, que es simplemente un Power donde vamos a mostrar después qué es el CIPS, el Centro de Intervención Psicosocial Pichón Rivière, Joaquín Pichón Rivière. Pretende ser un centro referencial de la psicología social en la Patagonia. Nosotros observamos de que hay muchos psicólogos sociales en distintos lugares de la provincia, pero como que no hay un centro que agrupe y que trabaje en aras de los postulados de Pichón Rivière. Entonces la idea es trabajar, Nancy le ha entregado un pequeño volantito, y bueno, en este marco es porque Joaquín está acá para inaugurar el CIPS y tratar de ofrecer a la comunidad desde una mirada pichoniana, lo grupal. No te podés salvar solo, es decir, acá nos salvamos todos, no se salva a nadie. Desde esta mirada holística, grupal, el CIPS pretende ocupar este espacio, digamos, modestamente, y ofrecer herramientas, dispositivos que puedan contribuir a mejorar una parte de la realidad. Un raviol, como suele decir Joaquín, un raviol de la realidad. No podemos cambiar todo, pero bueno, cambiando una parte de la realidad, si el otro hace lo mismo, la sumatoria va a ser buena. Así que bueno, bienvenidas, bienvenidos, muchas gracias por estar, y bueno, le paso la posta a mi hermano, amigo Joaquín Pichón Rivière. Gracias, Fratello. Mi experiencia en Italia fue interesante trabajando con sindicatos hace mucho tiempo, y bueno, tiene un poco lo que vamos a ver sobre cómo el trabajo y el conflicto, y esta mirada pesimista, como si no hubiera alternativas posibles, que básicamente es un tema de estereotipia. Es decir, tendemos a ver un mundo no dialéctico, o sea, donde hay una constituyente instituida y que eso se mantiene permanentemente. El mal y el bien es una figura también de la dialéctica, el amo esclavo, o sea, todas esas situaciones, cuando se congelan, o sea, solamente hay amos o solamente hay esclavos, esa situación se estigmatiza y desaparece el otro. Pichón decía que no existe la posibilidad de ser sin el otro. Y quizá desde el punto de vista de la enfermedad psicológica, el narcisismo sea el mejor representante de esta comparación. El narcisista se quiere a sí mismo y no necesita al otro para poder existir. Tanto es así que muere mirando su propia imagen.
Es decir, ni siquiera puede ver al otro ni confrontar con el otro. Y también, como decía él, donde hay dos, hay tres, en este caso, una relación con el otro, pero ese tercero es la sociedad, los amigos, la familia, etc. Que como nosotros construimos nuestro mundo interno a partir de la realidad, de hecho, Pichon nos postulaba que era de múltiples atravesamientos el momento del nacimiento, que existían factores disposicionales, pero también que en el contexto íbamos a construir un mundo interno, que es una figura muy autoritaria dentro del hogar, podía reproducir esa mentalidad autoritaria o podía producir dilemáticamente el exceso, una persona combativa contra lo que sería la autoridad. Cuando surgió el tema de Neuquén, yo también le dije a Tony, mirá, si ponemos ese título, yo debería saber más de Neuquén. Pero le dije, la mala noticia para todos es que lo que sucede en Neuquén no solamente sucede en general en la Argentina, sino trabajando en muchos otros países, es que esa situación se parece enormemente. Desde los adolescentes a lo que llaman tardíos adolescentes, que no dejan su hogar a los 30 años, cuando normalmente en el proyecto de vida lo dejaban a los 20, 22 años. En Italia se llaman los mamoni, que es porque viven con la mamá. En Brasil no sé qué nombre tienen, pero cuando empecé a estudiar el fenómeno, dije, bueno, es un fenómeno global, con distintas características, y también una característica de esa situación de los mamoni o el adolescente tardío, era que en determinados segmentos de la sociedad, que uno definiría los sectores medios o los sectores medios altos, ese no abandonar el hogar es profundamente egoísta, porque cuando se tiene trabajo y le ingresan dinero, que es en última instancia riqueza, ellos no lo comparten con el hogar como era antes la familia bien nucleada, lo de los inmigrantes, sino que lo utilizan para consumo personal. Es decir, con ese dinero pueden acceder a tener un auto, a salir todas las noches, a comer, comprarse ropa, se vuelven realmente narcisos y bastante hedonistas, pero no contribuyen en esa estructura familiar. Entonces, pretenden mantener los derechos por ahí de un adolescente, pero no asumen ninguna de las obligaciones del adulto. Bueno, esto tenía que ver con el lugar y el decir que, con muy honrosas excepciones, casi todas del mundo, Suecia, Noruega, que tienen una tipología bastante particular y que a veces la dan como ejemplo, y yo les digo, sí, pero en Suecia nada más que 4 meses con luz. Es decir, cuando piensen en ir a Suecia, porque es un país que tiene medianamente resuelto, tienen que aceptar que existen 6 meses sin luz. Y no pueden ir a Suecia como no pueden ir a Ushuaia y vivir quejándose de que es de noche tanto tiempo, porque es una condición inherente que no podemos modificar. Eso es el dato del contexto, sobre el cual no podemos operar. Lo que sí podemos es modificar nuestra actitud ante ese contexto. Es decir, podemos, en ese periodo donde no hay luz, mejorar las relaciones interpersonales, tener proyectos nuevos, o sea, que no dependa de la depresión que nos puede causar la falta de luz. Ahora, evidentemente, un santiagueño viviendo en Ushuaia no es lo mismo que un nacido y criado en Ushuaia, porque va a desarrollar las imágenes de contexto. Entre paréntesis, ¿me podrían levantar la mano quienes son nacidos y criados en Neuquén? Menos de la mitad. Menos de la mitad. Esto no quiere decir nada, simplemente es lo... Se vaya. No, digamos que en general... Hubo un club. Neuquén para Neuquén. Era para los no nacidos y criados en Neuquén. Sí, me acuerdo. Bueno, curiosamente vi varios lugares donde los descalificados eran los locales. O sea, uno podría decir que la relación residentes nacidos y los mapuches, que serían todavía más nacidos y criados, no es una relación fluida. Tampoco es una relación de valoración, en muchos casos es un discriminatorio. O sea que la condición de nacer en el lugar
no es condición suficiente como para tener capacidad de interactuar y modificar la realidad. En este caso de crisis, y yo siempre digo, estoy acostumbrado a trabajar con gente o audiencias que dicen, bueno, pero hay que arreglar la educación, hay que arreglar la medicina. Y yo les digo, la educación, ¿cómo me la describiría? Es un ente abstracto la educación. Y lo mismo la salud. Entonces digo, la única forma de definir educación, salud, para el abordaje obviamente de un psicólogo social, es que yo pueda describirla. Tengo que describir la calle, tengo que describir las paredes, tengo que describir las aulas, tengo que describir el contexto que me rodea, las familias, los alumnos, etc. Pero recién ahí tengo una visión de lo que es la educación, en ese aquí y ahora. Ahí pueden intervenir todos, el docente, puede intervenir los padres, pueden intervenir inclusive los hijos. Y esto nos lleva a otra situación que tiene que ver con los conflictos que se instalan, porque se han como subvertido las estructuras de poder en términos familiares. Otra vez lo instituido desde el punto de vista social era que los padres eran la autoridad, en el hogar se educaba, incluidos enseñárseles a comer, y como dice el estatuto del docente, si mal no recuerdo, la escuela tenía el compromiso de continuar la educación en términos de lo que se entendía cultura general, matemáticas, etc., pero que no eran niñeras. Eso en el propio estatuto está definido. Y está definido el rol del padre. El rol del padre es que tiene que llevar educado dentro de lo que sería la educación hogareña a la escuela. Bueno, esa es una subversión de lo que serían instituidos. El instituyente, uno podría decir, por el contrario, parecería ser que los chicos tienen el poder. Tanto poder tienen que son capaces de generar un conflicto del padre con la escuela. Es decir, hace poco vi un chiste en el diario bastante ácido y realista, que era un dibujito en el cual se veía al padre con el hijo traía un boletín, dice, ¿cómo puede ser que tengas tan malas notas? En otro dibujito se veía a esta misma persona, este padre, hablando con la maestra y ¿cómo es que le puso estas malas notas? ¿No? Como ese es el rol de control lo tenía el padre. El rol de control ahora no lo tiene el padre, lo tiene el hijo, porque el hijo es el que generó esa mala nota. Eso hace que nosotros tengamos que volver a ver que para la resolución de un conflicto que tenga que ver con una estructura organizacional, vamos a tomar la escuela, podríamos sacar después el tema de la medicina o las organizaciones vinculadas al tema de la salud. La educación acá en Neuquén es un tema álgido. O sea, si bien en todo el país, pero en Neuquén es un tema álgido. Y esto de la ruptura entre familia y escuela se ha caracterizado en los últimos tiempos. Hay una ruptura notoria, sí, una denostación de la labor, ¿no es cierto? Y una retroalimentación de permanente conflicto en el cual, bueno, esto se ve permanentemente, ¿no? Esto que decía vos, los roles. Sí, pero es como que no tenemos muy claro de cómo se arma esta estructura relativamente perversa, o bastante perversa. Hay un autor francés que habla de los hijos huérfanos, o sea que son huérfanos de padres, pero tienen amigos en la casa. Entonces, el papá es un amigo, la mamá es un amigo, y eso ha hecho que los roles también los equiparen. O sea, el hijo es un par del padre. O sea que técnicamente es huérfano ese chico, porque no tiene la figura paterna. La figura paterna, en todo caso, es lo que genera un límite, y la materna, obviamente, mucho más, porque en el modelo tradicional, la mujer, y todavía es lo que nos dicen las investigaciones psicosociales, la mujer tiene como armado lo que es la estructura familiar, se ocupa de la salud, se ocupa de la educación, se ocupa de muchas cosas que tiene que ver, y el hombre sigue siendo, en algunos casos, un proveedor. Bueno, ese hombre ha cambiado, hoy puede ser un buen padre, ha mejorado la situación de la pareja, y para comprender cómo se dan los cambios, lo que hoy denominamos los valores, los deseos en una pareja, en Europa.
Europa, el matrimonio era un contrato. Y no se pretendía que en esa relación íntima hubiera placer. O sea, el sexo en todo caso era una necesidad biológica, pero no se pretendía que hubiera amor ni que hubiera satisfacción, porque estaba planteado como un contrato. Parte de este posmodernismo es que nosotros como individuos queremos niveles de gratificación que también los pedimos dentro de la estructura familiar. Ahora, se da el siguiente contrasentido, que si eso es así, uno debería haber aumentado el compromiso entre esa pareja, esa pareja que se encuentra, disfruta, pero parece todo lo contrario. No hay deseo de enfrentar el conflicto y ante el primer conflicto se suceden como separaciones, formación de nuevas familias, en búsqueda de ¿qué? De un lugar que no existe, que es el producto de la falta de límites. La falta de límites, porque no habiendo un límite no hay libertad. O sea, el límite es la esencia del concepto de libertad. Porque si no, yo no tengo un límite, no tengo idea si estoy en un lugar que lo rompí. Si no tengo una frontera, no sé en qué país estoy. Y no me hace dar cuenta cuánto me alejo o no de eso. Al existir un límite, siempre tengo una referencia del límite. Y yo puedo tener la libertad porque tengo libre albedrío de modificarlo. Pero al haber un límite, sé que la estoy modificando. Mientras que no habiendo un límite, no sé que la estoy modificando. No sé contra quién me estoy enojando. Límite no tiene que ver con el autoritarismo. Límite tiene que ver, en todo caso, con la autoridad. Y la autoridad son las que marcan las instituciones como fueron creadas. En un pueblo o una comunidad muy primitiva, en África, en Asia o donde fuera, vamos a encontrar que esa comunidad salvaje, si queremos ponerle una terminología típica nuestra cuando vemos una situación así, porque todavía no sé muy bien qué significa ser salvaje cuando tiene una estructura social mucho más armónica que la nuestra, ellos dan cuenta de la resolución de lo que nosotros llamamos las instituciones. Ejemplo, existe la institución matrimonio que tiene características particulares, en algunas culturas tiene casamiento a prueba, después se confirma, el otro tiene o no prohibidos los casamientos entre familias, otros establecen criterios de administración del trabajo, cuando hay un muerto o un fallecimiento, en todo caso iba a decir el cura. Bueno, tiene que ver con lo que voy a decir. Ese grupo de la tribu es el que da cuenta de dónde vamos después de la muerte. Es el que determina cómo se muere, qué acompaña al muerto, es el que integra en muchos casos a la familia y a la mejor manera un psicólogo social del grupo ayuda a despedirse de ese muerto. O sea, la muerte no es algo fuera de la comunidad, es algo que se vive con la comunidad. Es decir, que ese muerto, ese ausente, sigue estando representando coherentes. Nosotros tenemos en nuestra cultura la tendencia más bien que tiende al individualismo. He visto muchas películas, sobre todo norteamericanas, donde por ahí en el entierro hay 5 personas o 20 personas, pero le dice, pero el núcleo familiar, los tíos, los sobrinos, los nietos están. No, la respuesta es no. O sea que la comunidad familiar que existe en una tribu de esas características no se da en la sociedad completa. Eso bien, ese cura representa la institución. Ese grupo representa la institución religiosa. O sea, da cuenta de la problemática de la trascendencia. Los guaraníes tienen una definición del paraíso, que es: el paraíso es igual a la tierra, pero son todos buenos. O sea, esto es una visión linda, porque es decir, no nos perdemos nosotros, no nos perdemos lo que conocemos, pero somos todos buenos, ¿no? O sea, como una transformación importante. También existe el ejército como institución, porque son invadidos, atacados, etc. Pero la característica de ese ejército es la de dictadores. Ahora, la gente se asusta cuando dice dictador. Hoy tenemos una referencia al dictador
no saludables y podemos llegar a mantener discusiones enormes sobre los dictadores. Bueno, el dictador es una figura del Parlamento romano, de la Roma antigua, en el cual se decía, ante un conflicto externo que requiere la toma de decisiones muy veloz, un miembro de ese Parlamento asume la responsabilidad de tener la decisión, el de dictar las decisiones, asume esa responsabilidad. Ahora, acabándose ese conflicto, ese dictador vuelve a ser miembro de esa comunidad parlamentaria. Eso es dialéctico, o sea, soy capaz de ir a un lugar de poder, lo asumo lo mejor posible, pero vuelvo. Nuestra experiencia es que aún en el supuesto de que dijéramos que los golpes militares tenían una finalidad determinada, sobre todo los viejos, que digamos han sido mucho más infantiles respecto a lo que nos tocó vivir, era como una sensación de, se hacía para reconstruir una nueva democracia, pero resulta que se congelaban en ese lugar. Entonces, ese dictator que tenía una atribución ante la emergencia, tenía un dispositivo que lo volvía a su lugar. Entonces, la estereotipia, que es una de las cosas que creo que enferma, porque es la que me impide charlar con alguien y me convierte en discutir con alguien, y cuando discutimos no escuchamos al otro, sino que pretendemos que el otro nos escuche. Cuando el otro habla, estoy esperando que se calle para poder dar mi bocadito. Bueno, esa figura nosotros la encontramos también en las comunidades muy primitivas. Cuando desaparece el peligro de guerra, cada uno buena sus tareas. Ese ejército que se conforma son los trabajadores, son los que están acostumbrados a manejar el arco y la flecha para cazar. Evidentemente son los que mejor conocen de armas. Bueno, toda esa problemática para llegar a decir que las instituciones son creadas por el hombre aún en las condiciones más primitivas, son necesarias para el hombre las instituciones. Por eso cuando hablamos de la educación, la salud, etc., esas instituciones, nosotros como individuos terminamos definiéndolo como el rol que tiene la institución. Un ejemplo, década de, entre paréntesis, él es setentista, yo soy sesentista, entonces yo soy Beatle, vos sos rock and rollero. Listo, ya perdí. El tema de las instituciones. Al tema de las instituciones. En la década del 60, en una encuesta o en una investigación, le podíamos preguntar a un ama de casa o cualquier mujer y le preguntábamos, bueno, ¿qué es la escuela? Y nos respondía, 90% es el segundo grado. Y le preguntábamos, ¿qué es la maestra? Y es la segunda mamá. ¿Ustedes creen que esa investigación hecha hoy, digamos, da la misma respuesta? No. Es decir, que... No, es un insulto. Es un insulto. Que es la segunda mamá. Es un insulto. Hoy es un insulto. Sí, quizá justamente cuando dicen que no es la segunda mamá, quizá justamente por cómo vemos la realidad, deberíamos empezar a sentirnos más contentos. Porque si esa mamá es capaz de dejar huérfano a su hijo en términos de abandono como padre, quizá no ser eso es bueno. Y desde ese lugar debería operar como psicólogo social, o sea, asumir que eso que a mí me hace sentir mal y como por ahí como docente me paraliza, es comprender que desde dónde me está hablando la otra persona. Y desde ahí puedo modificar cosas. Les voy a contar una intervención, porque creo que los ejemplos, digamos, yo no soy un teórico. O sea, mi orientación básicamente es práctica y creo mucho más en la acción que la producción de material teórico fuera del campo. Distinto es intervenir sobre la realidad y después conceptualizar y ir a un modelo, digamos, de pensamiento para transmitirlo. Distinto es estar en mi escritorio, especular sobre la problemática de la educación y no haberla conocido solamente en la que fui en la primaria y en la secundaria. Bueno, entonces desde este lugar de la acción les voy a contar una experiencia vinculada a una institución de salud.
Por empezar, tenía nombre, era el Hospital de Vicente López de la provincia de Buenos Aires. Primer dato importante, porque yo sabía dónde ir. Estábamos haciendo una investigación sobre medicina preventiva. No pretendíamos ni siquiera una intervención. Simplemente estábamos recorriendo la medicina preventiva. En muchos lugares del mundo cumplen dos funciones. Mejora la salud de la población y disminuye el costo de la salud para las estructuras del país. Miren el problema que tiene Obama para tratar de hacer aprobar su ley de salud, porque es una forma de confrontar con todo el establishment de laboratorios, servicios, etc., ¿no? Entonces el objetivo de esto era, bueno, ver y analizar este. Por empezar fuimos a ver al director del hospital como informante claro. O sea, primero va el director, era médico, hoy quizás los directores del hospital que no son ni siquiera médicos o son puestos a veces políticos. Le preguntamos por medicina preventiva, nos dio una charla ejemplar. Es decir, sabía estadísticas del resto del mundo, la importancia que tenía, cuánto se daba de preservativos a vacunas.